Hablemos de temas de salud y ojo, de cómo es que hasta 3 millones de mexicanos están en riesgo de ceguera por el tema de las cataratas. Esto vamos a tratar de entenderlo, por qué, edades, circunstancias, señales de alerta y con quién mejor que con la doctora Erika Fernández Muñoz. Ella es directora médica en APEC, Hospital de la Ceguera. Ella es médico cirujana por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, cirujana oftalmóloga con subespecialidad en microcirugía del segmento anterior, egresada de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Tiene más de 20 años de experiencia clínico-quirúrgica, coordinando actividades médico-hospitalarias, más de 22 años de docencia, además de que tiene formación en dirección empresarial por el ITAM. Se ha desempeñado como coordinadora y jefa del servicio de la Clínica 5 de la PEC, Hospital de la Ceguera, así como presidenta de la Sociedad Médica Oftalmológica de la misma institución. Recientemente tomó el cargo como directora médica de esta asociación para evitar la ceguera en México. Cuenta con múltiples publicaciones académicas y es miembro de más de 5 sociedades y consejos médicos. Doctora Fernández, gracias por tomar la Hola, llamada. Muy buenos días. muy buenos días, mucho gusto, ¿cómo está? Pues partamos, digo, la premisa evidentemente es concientizar sobre las cataratas, pero podríamos irnos al superprincipio, doctora. Sí que nos explique, por favor, la incidencia en nuestro país de este problema, pero muchos a veces ni siquiera entendemos qué son las cataratas, ¿no? Mm, Bueno, pues en primer lugar, bueno, mucho gusto, buenos días. Eh, yo soy Erika Fernández, cirujano oftalmólogo. La cuestión es que las cataratas son la primera causa de ceguera reversible en el mundo y bueno, obviamente en México. Las causas principalmente, dentro de la más importante y más común, es la edad. ¿Por qué? Pues porque el lente que tenemos adentro del ojo, que se llama cristalino, un lente natural, transparente de nacimiento, con el tiempo empieza a ponerse amarillo y eso disminuye la visión y después café o blanco totalmente. Y esto disminuye la visión, a lo cual ya se le llama catarata o cristalino cataratoso. ¿Y hay una edad particular en la que esto tiende a presentarse con mayor frecuencia, con mayor incidencia, doctora? ¿O cuáles son los factores que pudieran tomarse en cuenta para entender lo que sucede con este asunto de las cataratas? Aproximadamente 60 años de edad es el promedio de edad en el que ya podemos decir que la mayoría de esas personas tiene catarata. Otro factor importantísimo es la diabetes. La diabetes también opaca el cristalino. Y si tenemos descontroles de azúcar, con más razón. Entonces, un paciente diabético de 60 años, podemos decir que el 80% tiene cataratas, 90. Y de edad sin diabetes, a lo mejor el 60. Ahora, una vez que es detectada esta situación de que una persona sufre de cataratas, ¿qué se puede hacer? Porque parte de esta necesidad de crear conciencia, pues es evitar llegar a la ceguera, ¿no, doctora? Ajá, ajá. Pues sí, o ¿qué se puede hacer? Bueno, primero los diabéticos que se controlen muy bien del azúcar. Tienen que estarse controlando lo mejor posible para prevenir tener una catarata de forma temprana, ¿no? Y de segundo lugar, hay que estarnos revisando la visión anualmente para que en el momento en el que nos empiece a bajar, pues se haga una cirugía de forma temprana y no cuando la catarata popularmente se le dice madura, que ya el paciente no ve, porque Ujú. son complicaciones, son cirugías más complicadas. ¿Hay algún momento en que esa ceguera por cataratas se vuelve irreversible? No, por catarata no, por catarata no es irreversible. Si tenemos algún otro problema en el ojo, como es glaucoma, degeneración Mm. macular, desprendimiento de retina, pues va a ser reversible, pero no es por la catarata. Cuando es únicamente la catarata, la ceguera es reversible. Muy Todos los bien. casos. Muy bien, doctora. Ahora, me voy a regresar un poquito a algo que ya nos comenzó a explicar, pero creo que también es importante. ¿Qué, qué empiezan a ver, qué empieza a notar una persona en su visión que pudiera ser señal de que se le están formando cataratas? O sea, ¿cómo empieza a darse cuenta una persona que tiene que tener algo de esta naturaleza? Puede empezar con deslumbramientos, por ejemplo, las luces de los coches que le molesten en la noche. Eh, otra causa es que empiece a ver borroso, o sea, un de día.
otro signo, otro dato, es que empiecen a ver con menos color. Esos 3 datos son muy importantes. Visión borrosa de día, de noche, a la hora que sea, deslumbramiento de noche con las luces de los coches, y 3, que cambie el contraste de las cosas y los colores. ¿Qué hay de la incidencia? Porque sabemos que es muy, muy frecuente este mal en el mundo entre los mexicanos. ¿Qué nos pudiera comentar respecto a ese tema, la incidencia? ¿Qué tan frecuente es en México? Digo, evidentemente si tiene algún dato, doctora, que nos pudiera compartir a nivel global sería genial, pero pero pues nos interesaría más el asunto de la incidencia en nuestro país. Pues la incidencia, la frecuencia es aproximadamente del 70% de las cataratas en pacientes mayores de 60 años. O sea, podemos decir de 60 a 80 años, podemos decir que el 70% de los pacientes tiene cataratas. Después de los 80, si alcanzamos a vivir, el 100% vamos a tener cataratas si vivimos hasta los 120 años. O sea, que parte de la lección o de este ejercicio de concientización de información, doctora, es entender que pues a la mayoría de nosotros en algún momento nos va a pasar. Sí, es como las arrugas en la cara. O sea, en algún momento es el envejecimiento. En algún momento a todos nos va a pasar. Y si vivimos lo suficiente. Y entonces tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Doctora, ¿qué hay respecto a alguien que quiere informarse más de esta situación? Sabemos que hay organizaciones dedicadas específicamente al tema, por ejemplo, de la ceguera, como es la PEC, por supuesto, en primera instancia, pero pues de repente hay quienes dicen, bueno, ¿y dónde puedo leer más de esto? ¿Dónde puedo aprender? Ustedes tienen un trabajo de muchísimos años. Tengo entendido que prácticamente ahora sí que durante más de 100 años a través de esta organización de asistencia privada trabajando estos temas, si nos pudiera platicar un poquito acerca de esta institución que es tan importante para nuestro país. Sí, de hecho nosotros llevamos ya más de 100 años, estamos aproximadamente ya en 105 años, previniendo la ceguera y tratando la ceguera para que los pacientes puedan de nuevo ver. Ya es una trayectoria muy larga. Nos pueden ver en las redes sociales y comunicarse con nosotros, preguntarnos todas sus dudas, sus inquietudes. Es muy angustiante no ver. Nosotros no sabemos lo que es no ver hasta que no lo perdemos. Es como lo que dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces, no sabemos lo que es no ver. La gente que no ve realmente está angustiada. Entonces nos pueden contactar Facebook, Instagram, Twitter, o bien hablar a nuestros teléfonos. Tenemos un conmutador 55 10 84 1400. Nos pueden contactar para las dudas y ahí se les va a canalizar. O en las redes. Conciencia, información primero y después expertos, por supuesto. Tiene que ser parte de la elección. Doctora, le agradezco enormemente este tiempo. ¿Algún mensaje final antes de despedirnos? Pues nada más que se cuiden, que hay que revisarse la visión anualmente, independientemente de la edad. Hay otras enfermedades, otras patologías que dan desde el nacimiento y que una vez que la visión se pierde no se recupera en muchos casos. Entonces la ceguera debe de ser prevenible. Es lo único y pues muchas gracias. Doctora, gracias y muy buenos días. Buenos días. Es la doctora Erika Fernández Muñoz, directora médica de APEC Hospital de la Ceguera, hablándonos de este tema de la ceguera por cataratas. 3 millones de mexicanos en riesgo de esto. Y bueno, en el tema de las cataratas, lo más seguro es que nos toque, de acuerdo a la incidencia que nos acaba de platicar la doctora.